Manifestaciones espirituales. ¿Qué es esto? La frase llama la atención, despierta curiosidad y puede ser que hasta morbo o temor. Pero ¿qué es una manifestación? Y más lo que nos ocupa en esta hora. ¿Qué son las manifestaciones del Espíritu Santo? Hemos considerado en prédicas anteriores algunas cosas que hace el Espíritu Santo, de las muchas que hace. Es un tema muy extenso realmente que no siempre se le da la atención que necesita y que merece. Hemos comentado cómo el Espíritu Santo nos conduce a la salvación. El Señor Jesús dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así como nos conduce a la salvación, también nos transforma, dándonos vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nos da vida eterna también. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El Espíritu Santo también nos habla. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos guía. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora al tema que nos ocupa el día de hoy. Nos da poder. Jesucristo, puesto que había dejado su gloria al lado del Padre cuando encarnó y se presentó a nosotros como Jesús de Nazaret, dice que vivió, predicó en el poder del Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice algo que mencionó en una ocasión. Pero si yo, dijo Jesús, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, Jesús obró su ministerio por el Espíritu de Dios. Bueno, Él estaba limitado en carne, pero el Espíritu Santo estaba en Él siempre. Nosotros también debemos predicar, testificar en el poder del Espíritu Santo. Nuestra sola predicación no puede dar frutos si no es avalada por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que el Espíritu daría testimonio de Él. Bueno, muchos cristianos creen que eso del poder del Espíritu Santo es solo para algunos, tal vez más santos, más espirituales o más no sé qué. Otros los ven como fanáticos a los que hablan de llenura, de plenitud del Espíritu Santo. Bueno, ciertamente no podemos decir que somos dignos o que somos más porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo Dios lo envía no porque nosotros seamos esto o aquello, sino para que seamos sus siervos que testifican con poder. El Espíritu Santo es para todos los creyentes. El apóstol Pedro lo mencionó en su primer sermón. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y agregó, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Bueno, lo cierto es que si un cristiano dice que no tiene la santidad necesaria para tener el Espíritu de Dios, bueno, pues seguramente no la tiene. En ese caso, pues ni testifique ni hable de Dios, porque Dios es poder. Dice Pablo, estuve entre vosotros con demostración del Espíritu y del poder. Si no podemos hablar de estas cosas, pues hablemos de tantos temas que hay que podemos hacer. Lucas 24:49 nos dice así, palabras de Jesús a sus discípulos poco antes de partir. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esto último es la característica de la obra de Dios, es característica del ministerio de la iglesia.
al menos es característica de la obra que Dios quiere que hagamos, como cuerpo de Cristo. Si no, no nos presentemos como cuerpo de Cristo. Creo que todos los cristianos decimos que eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los apóstoles hablaban de la comunión del Espíritu Santo, así era la bendición, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bueno, no hay otra manera de predicar el Evangelio que en comunión, que en armonía, que juntamente con el Espíritu Santo. Juan 15:26 dice así: pero cuando venga el Consolador, al cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dar testimonio es decir lo que sabemos, lo que conocemos, puesto que ellos habían estado desde el principio del ministerio terrenal de Jesús, podrían dar testimonio. Pero cosa curiosa, aquí menciona primero al Espíritu Santo Jesús. El Espíritu Santo dará testimonio de mí, y ustedes también van a dar testimonio de mí. Es esa la manera de predicar el Evangelio, testificando nosotros, pero juntamente con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué dice Hechos 1:6? Lucas registra estas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso Marcos concluye su evangelio con las palabras de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y dice unas señales, entre otras: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos continúa el relato. Dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, sus discípulos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es necesario que Dios nos ayude en la predicación. No es nada más que yo puedo, yo sé, yo estoy capacitado y voy a predicar. No es solo de que yo tengo dones que el Espíritu me dio y voy a predicar. No, yo voy a predicar juntamente con, independientemente de lo que tenga, de lo que haya recibido. Vamos juntos, así como ir de dos en dos. Es necesario ir con el Espíritu Santo. Digamos de otra manera. Si Dios no nos ayuda a la manera bíblica, de nada sirve que hagamos cualquier cosa. Muchos creen que es humildad o modestia abstenerse de decir que podamos hacer algo llenos del Espíritu Santo. Otros cristianos dicen creer en ese poder, pero se ve en sus mismas palabras la falta de la comunión con el Espíritu Santo. Podemos verlo en en la mayoría de nuestros himnarios o cuadernos de cantos, selecciones de cantos. Pocos son los que hablan del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Y muchos de estos que hablan del Espíritu Santo piden al Espíritu Santo que venga, que descienda. Hay uno que dice por ahí: necesito que me toques otra vez. Como si nunca hubiera venido el Espíritu Santo. O como si hubiera venido pero ya se fue. Entonces cada vez tengo que decir que venga otra vez. Bueno, en realidad es la triste situación de muchos cristianos. Han apagado el Espíritu, lo han contristado y ya no se ve, ya no lo sienten. Entonces tienen que decir: ay, ven Espíritu Santo. ¿Pero qué acaso no está contigo? Para eso lo envió el Padre, para que esté con nosotros para siempre a nuestro lado. La presencia del Espíritu Santo es la norma en la vida del creyente y de la iglesia, y más aún si estamos predicando el Evangelio.
No se trata entonces de que venga el Espíritu Santo y que luego se vaya. Y que tengo que decirle que venga otra vez y que descienda y que lo estamos esperando. Bueno, lo esperaron los discípulos, los primeros. Pero una vez que descendió el Espíritu Santo, ahora el mandamiento es, como dice Pablo a los Efesios, sed llenos del Espíritu. Y lo escribe en un participio presente. Es para todos los días. Y es algo que yo no hago, yo no me lleno, yo soy lleno. Yo lo que tengo que hacer es vivir, hablando entre nosotros unos y otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Es decir, yo ya estoy lleno del Espíritu, Él me llenó. ¿Cómo voy a permanecer lleno? Bueno, que mi hablar hable de mi vida. Hablar con salmos, con himnos. ¿Cómo estás? Recuerdo que mi padre contestaba siempre, ¿cómo estás? Bendecido. Bueno, si estás enfermo, si tienes problemas, tengo problemas, pero yo sé que Dios me va a llevar adelante. Estoy algo enfermo, o estoy muy enfermo, pero Dios me va a sacar adelante. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tengo algunas carencias, pero me va a llevar adelante porque Jehová es mi pastor. Hablar con salmos, con himnos, con cánticos. Ahora ya a los cristianos les da pena decir voy a cantar un himno. Muchos prefieren decir voy a cantar una canción. Bueno, canciones hay por todas partes. Pero himnos, salmos, cánticos espirituales, ahí están en la Biblia. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que declarar la palabra de Dios como cosa que creemos para permanecer llenos del Espíritu Santo. Vamos adelante con lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice Hebreos 2, párrafos 3 y 4. Testificando Dios juntamente con ellos. Lo que ha dicho primeramente es que Jesucristo nos predicó el Evangelio. Después los que oyeron a Jesús lo confirmaron, o sea, siguieron predicándolo. Y después dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testifica Dios con el cristiano? Dice la palabra, con señales y prodigios y diversos milagros y reparticiones del Espíritu Santo según su voluntad. Tan solo este párrafo nos habla de 3 verdades grandiosas. Dios quiere testificar juntamente con nosotros. Dios lo hace con señales, prodigios, milagros, maravillas. Y estas son a través del Espíritu Santo y son según su voluntad. Muchos cristianos quieren reducen a esto a dones del Espíritu. El Señor me dio este don, el Señor. Y allá van solitos con el don que tienen, que el Espíritu les dio, a hacer la obra. No, no es eso. No es que Dios nos equipe para ir con nuestro armamento, armadura, y voy. No, el Espíritu quiere ir con nosotros. No tenemos ni que preparar en nuestra alforja nada, ni más equipo. El equipo es el Espíritu en el cristiano. Testificando Dios juntamente con ellos, con repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. No es según el don que tengo, no es según lo que quiero, lo que sé, lo que he aprendido. Repartimientos del Espíritu Santo según como Él quiere en ese momento. Bueno, el pasaje de Hebreos, cuando dice repartimientos del Espíritu Santo, usa la palabra merismois, que viene de merizo, quiere decir repartir. Lo que hace el Espíritu Santo en un momento dado en su iglesia es repartir. Manifiesta el poder de Dios y reparte. A uno le da una cosa, a otro otra, a otro otra y a otro otra. El mensaje de nosotros, el mensaje que predicamos, que nos dio Jesucristo, que nosotros predicamos, Dios testifica juntamente con nosotros, podemos ver en Juan 3:11. Dice así: de cierto os digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Pedro dice, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído.
también dice lo que vimos, lo que experimentamos tocante al verbo de vida, eso manifestamos. Y bueno, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto es lo que debemos testificar. A veces es difícil de explicarlo, lo que vimos, lo que experimentamos. A veces no creen otros lo que hemos vivido. Pero así son las cosas de Dios. Unos las van a creer y otros no. Es más, vas a ser aborrecido por muchas cosas que digas, pero lo que tienes que decir es lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha permitido experimentar. Hay otros que se encargarán de explicarlo. A veces las palabras nos faltan para explicarlo. Ni siquiera entendemos muchas veces lo que nos ha acontecido. Son cosas de Dios. No es cualquier cosa que Dios se manifieste en nuestro terreno humano, limitado. Veamos cómo Pablo dice algunas cosas que hace el Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, comienza diciendo Pablo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es una manifestación? Es una traducción de la palabra phanerosis, que aparece solo en otra ocasión, en 2 Corintios 4:2, que dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La manifestación de la verdad, ¿qué es? Dice Pablo, lo que estaba oculto, el misterio que estaba oculto, es decir, lo que antes no era conocido, ahora se da a conocer. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, eso es manifestar, anunciar lo que antes estaba ausente, pero que ahora es dada a la luz, que ahora podemos entender. Regresemos a 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En los párrafos anteriores, el apóstol Pablo ha dicho que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Eso es una cosa. Más adelante les dice, pero a cada uno de vosotros es dada, y ahí va a hablar de otro tema, no de dones, no de no de dones, no de ministerios, no de operaciones, sino manifestaciones. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí se va a referir más a que una persona tiene la habilidad para hacer algo, a cosas que Dios da a cualquier hermano dentro de la iglesia, que es manifestar su poder. No tiene nada que ver con habilidades humanas previas o recibidas en ese momento para hacer algo. Tienen que ver con que Dios da a conocer, el Espíritu Santo manifiesta el amor y el poder de Dios, que es una manifestación, algo que se presenta en un momento dado, de manera fortuita, espontánea, muchas veces no buscada. Simplemente el Espíritu Santo quiere manifestarse y lo hace. Es como vemos una manifestación en la calle, está todo tranquilo, luego hay una manifestación, después desaparece la manifestación. Eso es la obra del Espíritu Santo. Dice aquí algunas de las 9 manifestaciones, voy a hacer referencia solamente a 2. Dice una de ellas, carismata y amatón, dones de sanidades. Es la única manifestación que se menciona en plural. Por esta razón, y puesto que Pablo ha dicho antes, hay diversidad de dones, ministerios, operaciones, pero a cada uno les da la manifestación, hemos de verlo no como un don, sino como lo que hemos explicado, que es manifestación. Algo que se presenta de momento. No es la habilidad, el talento para hacer algo. En la Biblia no hay milagreros, no hay sanadores, no hay personas que tienen la habilidad a su arbitrio, a su criterio, a su gusto, sanar a las personas. Eso no existe. Ni en la Biblia ni en el presente. Dios en su amor se manifiesta y da dones de sanidades. ¿A quiénes? A los que están enfermos.
Los dones de sanidades son a los que están enfermos. Hemos de ver, cuando dice dones de sanidades, regalos de sanidades. No es una habilidad, es un regalo. La palabra don tiene muchas acepciones en el Nuevo Testamento. Y aquí es eso, es un regalo, no es una habilidad. El cristiano quiere ver habilidades en todo. Yo tengo muchas habilidades, yo tengo muchos talentos, y con eso voy a servir a Dios. Espera, hermano, espera. Sí, ciertamente Dios nos da habilidades y talentos. Aquí por eso Pablo, después de hablar de ellos, dice, pero a cada uno, no solo de los siervos de Dios, de sus hijos, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, dones de sanidades es una. Un hermano es sano, estaba enfermo y ahora está sano. Dios le dio don de la salud. No le dio don de sanar, no le dio don de curar al que está enfermo. Luego muchos que no creen dicen, a ver, si está el don de sanidad, que vayan y que sanen a los que están en el hospital. Eso no es bíblico, eso no aparece, eso es ridículo. Eso es una crítica dañina. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos testifica de cosas que tienen que ocurrir cuando predicamos el Evangelio. De hecho, estas cosas las vemos con más frecuencia en el ministerio de los evangelistas. Es más común que se manifiesten cuando predicamos el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que han predicado el Evangelio. Claro que también Dios manifiesta su poder y su amor en la iglesia, en los cristianos que ya tenemos años de ser cristianos, pero yo, al menos en la práctica, he visto más, y como en la Biblia hay más ejemplos de milagros, maravillas que suceden cuando se predica el Evangelio. Es decir, en medio de personas que no conocen de Dios. Yo he visto más milagros portentosos en personas que no son cristianas que en cristianos. Puede ser que 10 personas acuden para que oren por ellos, 5 eran cristianos y 5 no. Puede ser que 3 o 4 no cristianos reciben un milagro. Puede ser que de los 5 cristianos nada más uno reciba un milagro. Por decirlo de una manera, lo que te estoy comunicando es que son señales que hablan de un poder que no conocemos. De esta manera se ven más comunes en personas para que crean. Ciertamente debemos pedir a Dios porque creemos, pero es más común que ocurran para que creamos. Jesucristo dijo, si no vierais señales, no creeríais. ¿Tú ya crees? ¿Tú no necesitas milagros? Bueno, está bien, no hay problema, qué bueno. Habacuc dice, aunque no haya frutos, aunque falte los frutos en la vid, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me regocijaré en Jehová. El justo por la fe vivirá. Qué bueno. Ese es el propósito de las maravillas de Dios, para que creamos. No que necesitemos las maravillas de Dios para vivir cada día, aunque Dios no deja de derramar maravillas en tu vida si eres su hijo, porque Dios te ama. Pero me estoy refiriendo a esos milagros, sanidades milagrosas, milagros. Otra de las manifestaciones que menciona Pablo aquí en este pasaje es operaciones de milagros. Y dice, algunas traducciones dicen a otro el hacer milagros. Así como que la persona hace. Otras traducciones de la Biblia no incluyen la palabra hacer. Simplemente dice a otros poderes milagrosos. O sea, lo que Dios derrama en algunos cristianos es... Tengo aquí algunas notas de algunas Biblias. Por ejemplo, traducción, la Biblia del Jubileo, la de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera del 9, traducen a otro operaciones de milagros. Porque hay algunas, como la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, y otras traducen que aún nos da el poder de hacer milagros. Entonces hay algunos que entienden así, Dios da el poder de hacer milagros. Otros, simplemente a otro, Dios manifiesta operaciones de milagros.
no incluyendo la palabra hacer. Literalmente el texto griego no tiene la palabra hacer. Podemos entender entonces como en la manifestación anterior. No es que Dios conceda a una persona el que pueda hacer milagros. Dios concede milagros a quienes lo necesitan. Dios concede a algunos operaciones de milagros. O sea, Dios trabaja haciendo un milagro ¿en quién? En el que necesita el milagro. No en el que predica para que haga milagros, sino en el que necesita un milagro, Dios se manifiesta. Bueno, el cristiano no debe entretenerse tanto dónde está una cosa, dónde está la otra. El cristiano lo que tiene que hacer es creer. El cristiano pierde mucho tiempo y energía y se separa uno del otro porque uno cree una cosa y otro otra. Por eso dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. El cristiano ha de vivir en esa atmósfera de confianza en Dios, de armonía. La comunión del Espíritu Santo es eso, participar de todo lo que el Espíritu de Dios me quiera dar, que es de Dios, que es de Jesucristo. Es una atmósfera de confianza que produce que yo puedo esperarlo. Si las cosas salen bien, gloria a Dios. Si parece que salen mal, gracias Padre, dando gracias en todo. Así debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo, dando gracias a Dios en todo. Hay cosas que no entendemos, pero gracias porque estás conmigo. Estoy enfermo, no sé por qué este problema no se va, pero yo sé que tú estás conmigo. Gracias, Padre. Tenemos que declarar lo que creemos y vivir en esa confianza. Dios da las cosas en su sabiduría y el Espíritu Santo se manifiesta, dice, como Él quiere, cuando Él quiere. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que necesitamos, y esto no son requisitos, no son papeles, documentos que tenemos que llevar para que se nos haga algo. Necesitamos saber y reconocer nuestras debilidades. Necesitamos pedir y esperar en Dios. Necesitamos creer que Dios es bueno y sabio. Necesitamos creer que hay alguien que ya pagó, Jesucristo. Así lo dice Pedro. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un himno que dice, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Nosotros debemos orar, debemos predicar de las maravillas de Dios y debemos dejar el resultado a Dios. Cosas no entendemos, a veces ni sabemos explicar. Testifica lo que sabes, testifica lo que conoces y deja el resultado al Señor. Bueno, tenemos que vivir con los pies en la tierra. Pero dice la Biblia que somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía no está aquí. Bueno, sigamos predicando del Dios de amor, del Dios de poder. Dejemos el resultado al creer. Tenemos que confesar con nuestra boca y creer las cosas. Que Dios nos dé sabiduría para testificar, para predicar lo que es el Evangelio y para vivir en esa gracia hermosa que nos da el Señor a sus hijos. Dios nos ama así como amaba a Marta y a María y a Lázaro. Dios quiere vivir en esa comunión con nosotros a través del Espíritu Santo. Que sea una realidad en tu vida y en la vida y en la mía, y que podamos seguir viviendo dentro de esas manifestaciones. Yo te puedo decir que en la Iglesia de Dios ha obrado milagros de todo tipo. Te invito para que veas nuestra sección de videos, El poder del creer. Dios ha obrado sanidades en columna vertebral, en diabetes, en cáncer, en coágulos en la sangre que desaparecen, en oídos que son sanados, en corazones que son sanados. En una ocasión sonó a un niño que su corazón iba creciendo, lo iban a operar, pero Dios obró un milagro de manera que cuando las últimas pruebas los cirujanos vieron, su corazón estaba de un tamaño normal y estaba trabajando de un tamaño normal. Hay muchos otros milagros que esperamos seguir grabando y transmitiendo. ¿Por qué Dios lo ha hecho? ¿Porque creemos? Bueno, creemos, pero Dios lo ha hecho para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre.
Dios te bendiga.